Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, hace rato que tenemos claro que estamos atravesando un momento curioso, dramático, terrible en lo nacional, pero que muchos de los problemas que nos azotan, que nos acechan o que directamente nos atacan, son problemas que no tienen que ver específicamente con la Argentina, ¿no? Son problemas que tienen que ver con una época, y ni siquiera diría yo con una época, sino con una etapa de agonía que está viviendo el capitalismo en su hiperversión financiera, ¿no? Parece que lo único que ha quedado del capitalismo es la timba, y todo lo demás está en cuestión. Todo lo que no es timba, todo lo que no es inversión, que además quieren hacer, los capitalistas actuales quieren hacer inversiones sin riesgo, cosa que el capitalismo original no contemplaba, ¿no? Siempre se jode lo mismo, ya está contemplado que acá no hay ningún azar, siempre se joden los pueblos. Bueno, no era así el capitalismo originalmente. Eh, pero bueno, se han juntado algunos sucesos que me parecía interesante que los hiláramos, porque los leemos por separado, y si no los unimos, no nos damos cuenta de qué estamos diciendo cuando estamos hablando de esta época. Ustedes saben que a mí me preocupa mucho y me gusta mucho entender cuáles son las coordenadas que nos atraviesan como sujetos de este tiempo, no solo como habitantes de este suelo o de estas latitudes. Porque todo lo que tenga que ver con la época, con los tiempos, con las coordenadas temporales que nos han tocado, porque no elegimos vivir en este momento, tal vez nos hubiese tocado un poco antes o un poco después, pero nos ha tocado este momento puntual. Todo lo que le pertenece a la época, me parece que tenemos que tratar de combatirlo de una manera distinta a los problemas que son específicamente nuestros, ¿no? Como, bueno, qué alternativa opositora vamos a ofrecerle a nuestro pueblo, porque con lo de las últimas elecciones, ir contra Milei, se ve que no alcanza, se ve que hay que hacer propuestas concretas, pero primero vamos a ver algunos hechos que pasaron en estos días. Bueno, por supuesto, estamos todos tensos porque la intervención a Venezuela suena cada vez más inminente, pero han pasado cosas muy fuertes este fin de semana en Estados Unidos en relación con la invasión a Venezuela, que da cuenta de cómo está muriendo, si es que ya no está muerta, la democracia norteamericana. Estados Unidos ha dejado también de tener democracia, muchos de nuestros estados, y esto es lo que tenemos que empezar a comprender, porque si no, no podemos reconstruir lo que se rompió, si no empezamos por reconocer que está roto, que no se trata de ganar una elección, que no se trata de armarnos para ver cómo competimos si ganamos una elección. Con ganar una elección, si no pensamos el mundo en el que estamos y cuál es exactamente la propuesta que estamos dispuestos a llevar adelante, va a ser una frustración más. Es un momento crucial para la latitud en la que vivimos, que es desgraciadamente Occidente. Trump, ya saben ustedes que ya lleva asesinadas a 85 personas en el Caribe sin ofrecer absolutamente ninguna prueba de que los muertos eran narcotraficantes. Esto es lo que tienen los autócratas, que es lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, acá tenemos un paralelismo con Milei, ¿no? Hay que creerle porque lo dice él. Bueno, Trump hay que creerle que los muertos eran terroristas, pero no hay absolutamente nada presentado. Y además la ley norteamericana no prevé que si uno sospecha que hay un narcotraficante en aguas internacionales, va y lo mata. Eso está en la mente de Trump, ¿no? En la Constitución norteamericana. Los norteamericanos no están entendiendo lo que está pasando, igual que nosotros no estamos entendiendo lo que está pasando. Eh, bueno, el viernes, 6 senadores demócratas
dieron a conocer un video del que participaban todos y en el que les decían a sus Fuerzas Armadas, porque, digamos, no se trata solo de lo que está haciendo en el Caribe, preparando la escena, de que hay mucha droga que viene de Venezuela, mucha droga que viene de Venezuela, de Colombia, de México, de todos los países que no se arrodillan ante él. Justamente esos países son los que están hasta acá de cocaína. También está hasta acá de cocaína Estados Unidos. No sé por qué Trump no se preocupa por lo que tiene adentro, ni lo combate, ni los ayuda. No hay reducción de daños, no hay campañas, no hay nada. Nadie que es adicto en Estados Unidos deja de ser adicto, se muere adicto. Eh, y lo último que hay que unir con lo que pasó en el Caribe es que, bueno, ya directamente lo declaró a Maduro, no sé, jefe del cartel de los soles, que es como la RAM, ¿no? Cuando quieren inventar un enemigo en la Patagonia, aparece la RAM. Trump necesita un enemigo en el Caribe y aparece el cartel de los soles, que es un nombre raro para un cartel. Nadie sabe de la existencia de ese cartel, solamente es la voz de Trump que dice eso. Y por supuesto que ir a la guerra, para empezar, Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso también para ir a la guerra. No puede intervenir Trump en Venezuela sin avisarle al Congreso los motivos por los que quiere llevar al ejército norteamericano a otro lugar del planeta para atacar a ese lugar. Bueno, Trump se comporta del mismo modo que Milley, o mejor dicho, Milley se comporta del mismo modo que Trump. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay senadores demócratas con un poco más de ímpetu que lo que solemos ver por acá. Increíblemente, la oposición a Trump tiene bríos, muchos bríos. Acá nos sentimos como impotentes, ¿no? Por todos los quilombos que hay cruzados nos sentimos impotentes. Bueno, allá también hay quilombos cruzados, pero dieron a conocer ese video diciéndoles a los militares norteamericanos que no hay obediencia debida. ¿Les suena? ¿Les suena? No hay obediencia debida y que no están obligados a cumplir ninguna orden ilegal. Porque esto es, entrar en guerra sin el consenso, sin el acuerdo del Congreso, sería una guerra ilegal. Por supuesto que Trump no tiene ninguna intención de presentar nada ante el Congreso porque los negacionistas, ese es el otro problema que tenemos con los negacionistas, a ver cuándo nos avivamos y dejamos de dejar competir en elecciones libres a negacionistas, porque entre otras cosas, además de negar el genocidio y poner a un militar como ministro de defensa, un militar pro memoria completa, como si tuviéramos la memoria incompleta, como si hubiésemos visto solo una parte de la historia, la vimos entera, del otro lado no quedó nadie vivo. Eh, bueno, ¿qué está haciendo? Está negando el Congreso, están negando, los negacionistas como Trump y Milley niegan que existan no solo los genocidios, sino también los contrapesos de poder que están previstos para que ellos no hagan lo que se les cante el orto, perdón que lo diga de esta manera, pero estamos hablando de guerra, estamos hablando de muertes de inocentes. Estamos hablando de mentiras, mentiras flagrantes. ¿Qué cartel de los soles? ¿A quién le vas a creer Trump que Maduro, con el laburo que tiene sosteniendo ese gobierno que le tambalea cada 3 meses por la oposición gusana que tiene adentro de Venezuela, va a estar con el petróleo? Es la primera reserva del mundo de petróleo. Mirá que va a estar perdiendo el tiempo en regentear un cartel de cocaína. Pero es absurdo, es completamente absurdo. Bueno, lo que hizo la respuesta de Trump fue hacer una denuncia penal pidiendo la pena de muerte para los legisladores por traición a la patria, contra los legisladores que vayan contra los intereses de los Estados Unidos. Los intereses de los Estados Unidos está previsto por la Constitución que se defiendan precisamente mandando los pliegos o los antecedentes de un conflicto bélico para que el Congreso lo apruebe. Trump no se acoge a lo que indica la Constitución. Pide pena de muerte para los demócratas que sigan con esa posición, que no es más que la posición que los obliga a sostener la Constitución norteamericana. En este mundo vivimos,
En este mundo vivimos, donde se fabrica un cartel de la noche a la mañana y se fabrican narcotraficantes de la noche a la mañana, como si a estas ultraderechas les importara un bledo el tráfico de drogas. ¿Cómo le va a importar a Trump el tráfico de drogas si apoyó un gobierno en la Argentina compuesto por narcos y financiado por narcos? ¿Desde cuándo le interesa combatir el narcotráfico? Explícame por qué apoyó a Milei entonces. Explícame quién la financió a Bullrich, explícame a Lorena Villaverde, explícame al mismo Milei, que cuando no tenía un mango antes de ser presidente le hacía changuitas a los narcos. No le importa un bledo el narcotráfico, son excusas, ya sabemos. De la misma manera que cuando hay que matar mapuches, inventan la RAM. Y cuando hay que matar palestinos, financian a Hamás desde Qatar para que cometan un atentado. Y así se pueden vengar tranquilos y hacer desaparecer a un pueblo entero. Están cortados por la misma tijera. Son unos mentirosos, unos mitómanos, unos degenerados. Son los líderes que están dominando esta parte del mundo, que se llama Occidente. Y están haciendo un trabajito fino para los presidentes de Occidente que no están del todo alineados o que no están dispuestos del todo a dejar morir pueblos enteros, a dejar impunes invasiones a países donde va a morir mucha gente. Me voy a extender un toquecito más en la editorial porque me quedó corto, me fui al carajo, pero es interesante lo que tengo para contarles. Bueno, vamos a España. ¿Qué pasó en España? Nosotros nos quejamos de la Corte Suprema y yo la semana pasada les decía a los miembros del Poder Judicial honestos, hablen porque si no la próxima pueblada va a ser contra el Congreso y contra los tribunales. Bueno, acá no hubo todavía marcha contra los tribunales, pero en España este fin de semana, no solo en Madrid, hubo 5 ciudades donde la ciudadanía rodeó los tribunales, de espanto los rodeó, porque el Tribunal Supremo de España, para defender al PP, para defender a la alcaldesa de Madrid, a Rocío Ayuso, al novio de Rocío Ayuso, que desde la pandemia que viene siendo investigado por compras millonarias de inmuebles, de mascarillas, de barbijos, tiene cualquier cantidad de causas por delitos económicos, el novio de Rocío Ayuso. El fiscal general de España lo estaba investigando, la investigación estaba avanzada. ¿Y qué hizo? El Tribunal Supremo lo destituyó de buenas a primeras, lo sacó del cargo. Y Pedro Sánchez tuvo que aceptar, lo aceptó porque lo tiene que aceptar, pero el fiscal general depende del Ejecutivo. Esto no es contra el fiscal general de España, esto es contra el PSOE. Quiero que escuchemos, y con esto cerramos, y después de escuchar esto, sí vamos a la canción, pero quiero que escuchemos a Baltasar Garzón, porque en la manifestación del otro día, cuando se supo la noticia de la arbitrariedad, de la parcialidad, de lo político, del fallo de la Corte Suprema Española, se armó un quilombo enorme, y entre los que marcharon estaba Baltasar Garzón, que decía esto, y con esto terminamos. No confío en esta justicia, ya no me siento seguro, después de haber visto lo que he visto. Esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo ya está bien, y de que digan que el Tribunal Supremo es palabra de Dios es mentira. En el Tribunal Supremo hay gente, no están los mejores, hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Y responde también a una dinámica de cuotas y de nombramientos que no es precisamente la mejor. De modo que son perfectamente criticables. Y yo discrepo de esta sentencia. Este fiscal ha sido un fiscal honesto, coherente, demócrata hasta los tuétanos, y está sufriendo una situación absolutamente injusta. Es que estoy muy enfadado con la justicia del Tribunal Supremo, muy enfadado. Y no sé si decir esto me trae consecuencias, pero me da igual. No podemos estar callados ante determinadas situaciones. No entiendo por qué se ha adelantado el fallo, no lo entiendo. Es un fallo que es tremendo. Y mientras tanto, esa presidenta está diciendo lo que se le pone en la nariz. No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Él mismo afirmó que el fiscal dependía de él.
y el fiscal ha sido condenado. Diciendo, atacando a diestro y siniestro, pidiendo dimisiones el jefe de la oposición, pero bueno, oiga usted que es el fiscal general al que se ha juzgado, ¿por qué narices tiene que dimitir el presidente del gobierno?